Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Y llegamos a la última lección de la unidad número 7 para noveno grado, que es el ángulo semi-inscrito. Nos presenta el problema inicial. Compara la medida del ángulo ABP con el ángulo BOA en la siguiente figura. El ángulo ABP, recuerda que cuando nosotros tenemos esta escritura de los ángulos, el ángulo que se lee o el ángulo al que hace referencia es al que está en el centro. El ángulo ABP hace referencia a este ángulo, exactamente aquí está marcado. Y el ángulo BOA hace referencia al ángulo central. También podríamos nosotros decir el ángulo B y el ángulo O. Hay diferentes formas de escribir los ángulos, pero en este libro de SMATE se expresa de esa manera. Entonces nos pide cuál es la relación cuando existe una tangente y el ángulo central respecto a esa tangente. Nosotros ya vimos algunos teoremas con respecto al ángulo inscrito y al ángulo central, pero en este caso el ángulo no es inscrito, sino que sale un poco de la circunferencia. En la parte de la solución podemos leer: se traza el diámetro QB. Para completar, aquí está en línea roja. Entonces, al hacer eso, el ángulo central AOQ, el ángulo central de esta parte, es igual a 2 veces el ángulo ABO. El ángulo ABO. Sí, en verdad estamos bien en esa parte por el teorema inscrito, que el ángulo central se vuelve 2 veces el ángulo inscrito, pero también, como este es un diámetro que forma un ángulo de 90 grados, podemos decir que el ángulo AOQ es igual a los 180 menos el ángulo BOA. Le restamos ese ángulo. Y luego pues sustituimos esto que teníamos, lo cambiamos por esta otra parte que teníamos y la escribimos acá, haciendo una nueva ecuación. Y eso es lo que teníamos. Ahora entonces ya tenemos que el ángulo ABO es igual a 90 grados multiplicado por el ángulo, por la mitad del ángulo BOA. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta parte? Porque aquí, permítanme, aquí hay algo que tengo que corregir, por eso me parecía fácil, me parecía diferente. Aquí es menos, aquí no me aparecía, pero ya se lo escribo, es menos. Entonces, ¿por qué aparece de repente que está 180 y de repente solo aparece 90? Recuerda que esta parte, toda esta parte, cuando el 2 se traslada, a dividir este 2 que está aquí, se traslada a dividir toda esta parte. Entonces al dividir eso va a quedar 180 entre 2, 90, menos el ángulo BOA entre 2, pues así queda. Eso no se puede simplificar. Por eso es que aparece ahí 90. Ahora ya tenemos que el ángulo ABO es igual a 90 menos la mitad del ángulo BOA. El ángulo ABO es que está junto a la tangente
y el ángulo BOA es el ángulo central. Por lo tanto, el ángulo PBA, que es uno que está en otro punto, es igual al ángulo BOA sobre 2. O también lo que teníamos en el teorema principal de esta unidad. La conclusión nos dice, el ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se llama ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central, que subtiende el mismo arco que la cuerda. Ahora bien, como nosotros tenemos aquí este ejemplo, vamos a analizarlo. Determina el valor de x para cada caso. Y tenemos acá este dibujo. Nos pide que encontremos el ángulo central. Mientras nosotros ya tenemos el ángulo semi-inscrito. Pero como ya habíamos descrito o ya habíamos encontrado esta forma siempre va a ser igual. Esta la vamos a ir escribiendo en cada ejercicio. Como el ángulo BOA, es decir, el ángulo central, es igual a 2 veces el ángulo semi-inscrito, y aquí necesitamos encontrar el ángulo central. X va a ser igual a 2 veces el ángulo semi-inscrito, que es 53. Y esto va a ser igual a 106. En este caso vamos a tener al revés, que el ángulo semi-inscrito vamos a encontrar. Y el ángulo semi-inscrito va a ser igual a la mitad del ángulo central. El ángulo central es 138 y la mitad es 69. Así de fácil, así como los ejercicios que estaban al inicio de esta unidad, ese mismo vamos a aplicar. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar, como te dije anteriormente, la misma parte. Vamos a tener entonces que primero para el ejercicio a tener lo que habíamos mencionado anteriormente, que era esta parte. El ángulo BOA es igual al ángulo es igual a 2 veces el ángulo PBA, que es el ángulo semi-inscrito. Entonces, como vamos a encontrar el ángulo central, vamos a escribir x va a ser igual a 2 veces el ángulo semi-inscrito, que en este caso es 78 grados. Entonces, ¿cómo queda la respuesta? X es igual, y ahí escribes la respuesta. Ahora veamos el literal B, como ya nos da el ángulo central y vamos a encontrar el ángulo semi-inscrito, vamos a escribir que el ángulo semi-inscrito, que siempre va a ser PBA, va a ser igual a la mitad del ángulo central, es decir, a la mitad del ángulo BOA. Entonces aplicamos la fórmula y vamos a tener que X va a ser igual a 60 sobre 2. ¿Y cuál es la respuesta? Pues ahí la escribes tú. Y esto ha sido todo en esta parte. Solamente están esos ejercicios. Espero haberte ayudado. Y siempre pedirte que compartas este canal. Yo te lo agradecería mucho, pero también te lo agradecería mucho más aquellos estudiantes a quien les compartas este canal,
porque estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Y pues aquí lo que buscamos es ayudar a la comunidad educativa, nada más eso, ¿verdad? Y que tú nos apoyes dándole pues el like, la suscripción, viéndolo, porque de esa manera pues YouTube lo va recomendando a cada estudiante que quiera buscar en YouTube, en la misma plataforma, algún video de matemáticas. Entonces, mientras más hayan suscritos, mientras más like hayan, eso es lo que hace YouTube. Y la idea es poder llegar a cada municipio de nuestro país. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.